Hola, bienvenidos a Cuéntame la Historia, un espacio para escuchar distintos temas históricos basados en los temarios y libros de texto de nivel secundaria en México. No se pretende, mediante estos audios, sustituir de manera alguna cátedras impartidas por docentes, sino simplemente complementarlas. Mi nombre es Luz Elena Arriaga y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy usaremos los libros de historia de primero de secundaria Conecta Más de Ediciones SM y el libro Interacciones de Pearson Education. El tema será la guerra en el mundo actual. Comenzamos. Desde el inicio de la humanidad, las bandas hacían la guerra para asegurar sus territorios de caza y recolección. Las tribus lo hacían para ocupar más espacio agrícola y seguían las órdenes de los caciques que querían más riqueza. Los reinos y los estados de diferentes épocas luchaban por ampliar sus territorios, acceder a rutas de comercio, obtener riquezas de otros estados y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Al parecer, no ha habido una época de la historia en que no haya habido razones para hacer la guerra, aunque también han existido largos periodos de paz. Las sociedades reconocen que necesitan la guerra para construir, para crear y para protegerse. Los motivos que provocan las guerras no siempre son claros. A menudo hay varias causas y muchos conflictos bélicos se declaran con una justificación o excusa que oculta sus verdaderos fines. Las guerras con motivaciones religiosas e ideológicas, como por ejemplo la guerra de Irán contra Irak de 1980 a 1988, que también fue conocida como la Guerra del Golfo, es ejemplo de que no se trataba solo de una rivalidad entre árabes y persas o entre líderes sunitas y un estado chiita. Había una antigua disputa territorial tras la guerra. Ahora bien, las fronteras después de esta guerra permanecieron idénticas. Sin embargo, 1 millón de personas murieron, y muchas de ellas debido al uso de armas químicas. Por eso, las guerras parecen un error de la humanidad y de hecho son un absurdo. ¿Tú qué opinas? También existen guerras dentro de las naciones o una nación contra otra, es decir, entre estados, entre países o entre imperios, como por ejemplo, griegos contra persas, nahuas contra zapotecos, el imperio español contra el imperio inglés. Y hay otras guerras que ocurren dentro de la nación, dentro del imperio o dentro del país, y en los que los ciudadanos se enfrentan entre sí. Tal es el caso de las llamadas guerras civiles. Por ejemplo, la Guerra Civil Española fue un conflicto político en el cual las mujeres formaron parte de grupos que se levantaron en un golpe de Estado dirigido por Francisco Franco. Y ahí, en este tipo de guerras civiles, las diferencias de los habitantes de un país rebasan toda clase de solución institucional o política y se convierten en luchas armadas de las que cada bando busca imponer un orden distinto. En el caso de México tenemos como ejemplo la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, y que se caracterizó por el reclamo de algunas clases sociales que no tenían representación ni derechos en el orden político vigente en ese momento. También estuvo la Revolución Rusa en tiempos similares. Ahora bien, desde el siglo pasado, desde el siglo XX, la humanidad ha construido diversas instituciones para tratar de contener esa violencia y la guerra. En los países democráticos, los cambios pueden realizarse por el camino de la legalidad o entre un marco constitucional, y de esa manera la necesidad de guerra prácticamente debería, en el deber ser, no existir. Sin embargo, existe. Y en el ámbito internacional
También existen organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas que busca resolver estas diferencias entre países y contener los excesos de violencia. Sin embargo, es verdad que la guerra sigue siendo una realidad cotidiana. A menudo, la guerra se vuelve tan compleja que ya no sabemos cuántos actores participan dentro de ella. Un ejemplo sería la guerra de Siria, que comenzó en 2011 como un levantamiento de varias milicias populares contra el gobierno, y después se sumaron conflictos de grupos armados de un Estado islámico y de la minoría étnica kurda. Cada uno tenía intereses propios y distintos, y también se entrometieron otros países, como Estados Unidos de América, que ayuda a algunas facciones rebeldes, y también Rusia, que respalda al gobierno sirio. Ahora, hay países que no son y que no se consideran propiamente un Estado-nación, como Somalia. Y aunque tienen un estatus de país, no tienen y no cuentan con una autoridad general, y su poder está repartido en distintos jefes regionales que también están luchando entre sí. Y se llaman a sí mismos señores de la guerra, porque su control y su liderazgo se basa justo en eso, en milicias, en mercenarios que obtienen armas para pelear. Estos grupos también se han dedicado a tener piratería, grupos de piratería en alta mar. Ahora bien, en el momento, hasta hoy, en el continente americano, no hay como tal una guerra declarada o un país que se encuentre en guerra contra otro país formalmente. Sin embargo, sabemos que en todas las regiones hay zonas con grupos guerrilleros y que el Estado está conteniendo constantemente o está atacando también a sus mismos ciudadanos. En tu comunidad, ¿qué sucesos producen más violencia? ¿Qué es lo que lees en tus noticias y qué es lo que llama tu atención y cómo calificarías en tu comunidad una guerra? En México hay varias estadísticas internacionales que nos consideran como una de las zonas más violentas del mundo, por la cantidad de homicidios ocurridos en nuestro país, que es similar a los países que están en guerra. ¿Y cómo puede decirse que nosotros no estamos en guerra? ¿Qué elementos podrían darnos la información periodística que podemos revisar tanto en periódicos de papel como en el Internet para poder considerar cuál es nuestra realidad actual? En nuestro país hay quienes consideran una guerra en el conflicto que existen diferentes bandas criminales, como cárteles de droga, narcos, traficantes de personas, traficantes de combustible, y se pelean también policías y ejército contra la sociedad civil. Sin embargo, no hay una guerra declarada. Se dice que las bandas entran en guerra para disputarse pequeños territorios, como antes antiguas tribus. ¿Será? ¿Cómo podríamos analizar este conflicto bélico desde nuestros pupitres? En ese sentido, vamos a tener que ir analizando esta parte de nuestro pasado para saber por qué jugamos a la guerra, por qué jugamos a los soldaditos y a las armas, para poder hacernos nuestra propia identidad y poder descubrir a través de la historia nuestra propia realidad. En este sentido, esta lección nos lleva a analizar un poco la guerra civil en Siria para poder, a partir de ver el externo, ver después nuestra propia identidad interna. En este sentido, en la guerra civil en Siria nos dicen explicaciones sobre el conflicto armado en aquel lugar, y cuando tratamos de explicar un hecho reciente, es difícil de recopilar información necesaria para comprenderlo de manera cabal. En ese sentido, es importante mirar al pasado para analizar la historia de una nación. ¿Siria dónde está ubicada? Está ubicada en Asia,
en la región del Oriente Próximo, cerca de África y Europa, y ahí se desarrollaron algunas de las civilizaciones más antiguas. Por ejemplo, esa región fue ocupada por los egipcios, por los sumerios, por los asirios y los babilonios, entre otros. Después llegaron los persas, los griegos y los romanos. En el siglo VII fue conquistada por árabes, integrándose a partir de entonces a la cultura musulmana. Son muchas culturas en el mismo lugar. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, Siria formó parte del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio se disolvió y la región que ocupaba quedó bajo el dominio de dos países. Uno, el Reino Unido, y dos, el Reino Unido dominó Transjordania, Palestina, y dos fue Francia, que recibió Siria y Líbano. Siria se independizó de Francia en 1946, hace poco más de 70 años, y desde entonces tuvo muchos cambios de gobierno, lo que generó una estabilidad vaga en esa nueva nación. En 1958 se unió a Egipto, formando la República Árabe Unida. Sin embargo, ese proyecto no funcionó y en 1963 el Partido de Resurrección Socialista Árabe tomó el poder. Así, en esas circunstancias, Hafez al-Assad, que fue un ministro de defensa, encabezó un golpe de Estado en 1970 y tomó el mando asumiendo el cargo de primer ministro. Durante los 30 años que duró su gobierno, hubo estabilidad en Siria. Sin embargo, Hafez no controló el gobierno de una manera adecuada, fue autoritario y colocó a sus partidarios en los puestos más importantes. ¿Te suena conocido a que ponen a sus amigos en puestos importantes? Y desplazó a sus opositores. A su muerte, en el año 2000, subió al poder su hijo Bashar al-Assad. Él y muchos sirios que esperaban que esta situación se propiciara para cambios políticos y económicos, porque este nuevo mandatario pues era educado, estudió medicina en Inglaterra y no era un gobernante que viniera del ejército realmente. Y él, en los últimos años de vida de su padre, estuvo en una campaña contra la corrupción y se ganó la fama de ser alguien que venía a modernizar las cosas. Entre sus primeras acciones como presidente, Bashar ordenó la liberación de centenares de presos políticos, y a esta etapa inicial de su gobierno se le conoce como Primavera de Damasco, porque todo parecía indicar que había un gobierno democrático. Sin embargo, la corrupción no se acabó. Al contrario, se extendió y comenzaron a limitarse libertades, y el gobierno de Bashar al-Assad puso en práctica la represión contra sus opositores, o sea que se hizo peor que su papá. El país se mantuvo así durante una década, hasta 2011. La situación cambió de manera drástica. ¿Por qué? Porque en ese año, en 2011, surgieron una serie de manifestaciones ciudadanas masivas en los países árabes del norte de África, Oriente Próximo y Oriente Medio, conocido como Primavera Árabe. La primavera tuvo su origen en Túnez, país al norte de África que estaba gobernado por el dictador Zine al-Abidin Ben Ali. Zine al-Abidin Ben Ali. Las protestas comenzaron debido a la difícil situación económica que enfrentaba la mayor parte de la población, mientras que el dictador y su familia vivían rodeados de lujos. ¿Te suena conocido? Tiempo después, estos manifestantes comenzaron a exigir su salida del poder. Ya la sociedad no los podía aguantar. Y entonces la primavera árabe se extendió para Egipto, Libia, Yemen y Siria, entre otros países. En Siria, las protestas comenzaron en su capital. La capital de Siria es Damasco.
cuando grupos de opositores al gobierno se manifestaron. Y en la ciudad de Deraa, un grupo de adolescentes pintó sobre un muro una leyenda contra el gobierno, debido a lo cual los reprimieron de manera violenta y fueron arrestados por fuerzas de seguridad. ¿Te suena conocido? Este hecho provocó que cientos de personas exigieran su liberación. Sin embargo, esta vez las fuerzas de seguridad reprimieron también a los manifestantes y les dispararon, lo que ocasionó varias muertes. Sin embargo, en respuesta, la población salió a las calles y protestaron más fuerte, exigiendo la renuncia del presidente. El levantamiento pronto se extendió por todo el país. La violencia se incrementó. Cuando se formaron brigadas armadas de rebeldes para convertir a las fuerzas del gobierno, distintos grupos se unieron para formar el Ejército Libre Sirio. Y en 2012 los enfrentamientos llegaron a Damasco y a Alepo, que era la segunda ciudad más importante. La guerra propició un enfrentamiento de las dos principales tendencias islámicas, los sunitas y los chiitas. Estos últimos aseguraban que solo los descendientes directos del profeta Mahoma pueden ser líderes de la fe, mientras que los sunitas pensaban que esto no era necesario. Eso es, digamos que, la versión oficial. Al respecto, cabe mencionar que Bashar al-Assad, que pertenecía a la minoría chiita, y que Siria es un país sunita. Por eso se enfrentaron contra el presidente y usaron a la religión de pretexto, entre otras cosas. Varias naciones se han ido involucrando en el conflicto y eso ha obstaculizado su pronta solución. Por un lado, el gobierno de Assad se ha visto apoyado por Irán, que tiene una mayoría chiita, mientras que Arabia Saudita y Qatar han brindado su apoyo financiero a los rebeldes sunitas, pues pretenden que Siria se convierta en un estado sunita. Asimismo, Rusia ha apoyado a Assad desde el comienzo del conflicto, ya que su único puerto en el mar Mediterráneo se encuentra en la ciudad siria de Tartus. Al mismo tiempo, Estados Unidos de América ha dado su apoyo a los rebeldes que buscan derribar al gobierno de Assad para debilitar la alianza entre Irán y Siria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa adentro de Siria? La ONU estima que los muertos por la guerra van en 400,000 y que más de 5 millones de personas han huido de Siria, la mayoría siendo mujeres y niños. Los países vecinos de Líbano, Jordania y Turquía enfrentan una crisis adentro para albergar a su tanto refugiado. 70% de la población de Siria no tiene agua potable, 30% no puede tener satisfechas sus necesidades de alimentos básicos. Más de 2 millones de niños no van a la escuela porque ya no hay escuelas y 1 de cada 5 personas vive en condiciones de pobreza. Hay diversos activistas como Malala Yousafzai, una chica que quería estudiar, desafió a los talibanes y fue Premio Nobel de la Paz en 2014. Seguramente tú has oído hablar de ella en todos los medios, porque ganó el Premio Nobel de la Paz a los 15 años. Y la persona más joven que había ganado algún premio Nobel ha sido alguien de 25 años. Malala nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán, pero ella tomó notoriedad porque la BBC, a través de su padre, que era dueño de una escuela en el valle del río Swat, la contactó para escribir un blog para la BBC de Londres, en donde ella, bajo un seudónimo llamado Gul Mackay, denunciaba las atrocidades que sufría bajo el régimen talibán en su pueblo, en el valle del río Swat, que destruyó escuelas y prohibió la educación a niñas entre 2003 y 2009. Hasta el 9 de octubre de 2012, ese año, Malala fue víctima de un atentado en Mingora, cuando 2 miembros del ejército talibán subieron al autobús escolar en donde ella iba y le dispararon con un fusil
porque la habían descubierto. Sabían que ella era quien estaba escribiendo para la BBC y ya habían destruido muchas escuelas, pero a ella no la habían localizado. El grupo terrorista afirmó que volverían a intentar matarla, porque en esa ocasión, y gracias a esa ocasión, le dispararon con un fusil que la hirió en el cráneo y en el cuello, y el grupo terrorista afirmó que volvería a intentar matarla, y reivindicó un atentado en un comunicado en donde estaban en contra de la educación, sobre todo por no ser religiosa. Malala agradeció a su padre de que no le haya cortado las alas y que la haya dejado volar, y a su madre que haya sido paciente, porque asegura que es una persona comprometida y tenaz para que todos los niños tengan educación. La joven pakistaní recordó que en su lugar de origen, en el valle de Swat, en Pakistán, los talibanes han destrozado más de 400 escuelas y han intentado convertir los sueños de los niños en pesadillas. Al ganar el Premio Nobel de la Paz, ella hizo una fundación y con eso está ayudando a reconstruir escuelas en Pakistán. También escribió un libro junto con la periodista británica Christina Lamb que se llama Yo soy Malala. Y en 2015 también salió una película acerca de ese libro. Ha recibido distintos premios, que eso no es lo que realmente vale de Malala, sino que no deja que se vuelen sus sueños, que se acaben sus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo ayudas a tu comunidad a ser mejor cada día? Muchas gracias por tu atención. El día de mañana veremos otra lección más sobre la historia que se da en los libros de texto de secundaria, aquí en tu canal de Cuéntame la Historia. Un gran gusto y un honor estar contigo.